No améis al mundo por Watchman Nee. Cuando el mundo enfrenta en nosotros honestidad y decencia natural humana, lo aprecia y está dispuesto a rendirnos el respeto que merece y darnos su confianza. Pero en cuanto enfrenta en nosotros aquello que no es de nosotros mismos, es decir, la naturaleza divina de la cual hemos sido hechos participantes, se despierta su hostilidad al instante. Demostremos al mundo los frutos del cristianismo y aplaudirá, mostrémosle el cristianismo y se opondrá tenazmente. Pues por más que evolucione el mundo no podrá producir ni un solo creyente. Puede imitar la honestidad, la cortesía, la caridad cristianas, sí, pero jamás puede aspirar a producir un solo creyente. La así llamada civilización granjea el reconocimiento y el respeto del mundo. El mundo puede tolerar eso, aún puede asimilar y utilizarlo. Pero odia la vida cristiana, la vida de Cristo en el creyente, y donde quiera que la encuentre se opondrá a ella hasta la muerte. La civilización cristiana es el resultado de una tentativa de reconciliar al mundo con Cristo. En la figura del Antiguo Testamento lo vemos representado por Moab y Amón, el fruto indirecto de compromiso de Lot con Sodoma y Ni. Moab ni Amón fueron menos hostiles a Israel que las naciones paganas. La civilización cristiana comprueba que puede entremezclarse con el mundo y puede quizás tomar la parte del mundo en una crisis. Hay una cosa, sin embargo, que está eternalmente separada del mundo y nunca podrá entremezclarse con él, y eso es la vida de Cristo. Sus naturalezas son mutuamente antagónicas y no pueden ser reconciliadas. Entre la más rica especie de naturaleza que pueda producir el mundo y el creyente más insignificante no hay base común de comparación. Pues la bondad natural es algo que tenemos por nacimiento natural y que podemos desarrollar por nuestros propios esfuerzos, pero la bondad espiritual es, en palabras de Juan, nacida de Dios, 1 de Juan 5:4. Dios ha establecido en el mundo una iglesia universal y en un lugar y otro ha plantado muchas iglesias locales. Dios, digo, ha hecho esto. Sería irrazonable por tanto pensar que su modo de liberación del mundo sea por separación física de él. Pero como consecuencia de esto muchos creyentes sinceros están muy perplejos por el problema de la absorción. Si Dios planta una iglesia local aquí, ¿será reabsorbida algún día por el mundo?, se preguntan. De hecho, eso no presenta problema alguno para el Dios viviente. Ya que su origen no es del mundo, no hay en la familia de Dios ninguna correspondencia con el mundo y por tanto ninguna posibilidad de que el mundo la absorba. Por supuesto que este no es por mérito de nosotros, sus hijos. No es porque deseamos ardientemente ser celestiales que la iglesia es celestial, sino porque nosotros hemos nacido del ciclo. Y si por nuestro origen celestial estamos absueltos de ganarnos un lugar allí, también estamos absueltos de procurar separarnos físicamente de este mundo. ¿Cómo puede el mundo mezclarse con lo que es de otro mundo? Pues todo lo que es del mundo es polvo hueco, mientras todo lo que es de Dios tiene la milagrosa cualidad de vida divina. Algunos de nuestros hermanos en Nanking estaban ayudando en cierta ocasión a los damnificados después del bombardeo de la ciudad por los aviones japoneses. Repentinamente, estando delante de una casa destrozada pensando por dónde debían comenzar, hubo una violenta remoción de ladrillos y maderas y un hombre emergió. Sacudiéndose el polvo y los escombros se levantó y con dificultad se puso de pie. Las vigas y los tirantes caídos cayeron nuevamente detrás de él y el polvo se asentó nuevamente, pero él salió caminando. Mientras haya vida, ¿qué temor puede haber de mezcla? La oración de Jesús a su Padre que Juan registra en el capítulo 17 contiene una plegaria que cautiva la atención. Habiendo repetido la afirmación que el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Jesús continúa: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versos 14 y 15. Tenemos aquí un importante principio que nos ocupará en el siguiente capítulo. Los creyentes tienen un lugar vital en el mundo. Aunque salvados del maligno y de su sistema, no han sido removidos de su territorio aún.
tienen un papel que desempeñar allí para lo cual son indispensables. Las personas religiosas, como hemos visto, procuran vencer al mundo retirándose de él. Como creyentes, esta no es nuestra actitud. Aquí es donde debemos vencer. Creados con una naturaleza completamente distinta a la del mundo, aceptamos con gozo el hecho de que Dios nos haya colocado allí. Esa naturaleza, nuestro don de Dios en Cristo, es toda la protección que necesitamos. No améis al mundo por Watchman Nee. Capítulo 3. Luces en el mundo. Sin temor a ser desafiado, Jesús podía decir, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Esto no nos causa sorpresa alguna. Lo que es verdad sorprendente es que Él les dijera a sus discípulos y por implicación a nosotros también, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Pues Él no nos exhorta a ser esa luz, sino que dice claramente que somos la luz del mundo, ya sea brillando o escondiéndola de los hombres. La vida divina implantada en nosotros, que en sí es completamente extraña a todo el mundo que la rodea, es una fuente de luz diseñada para revelar a la humanidad el verdadero carácter del mundo, enfatizando por contraste su obscuridad inherente. Por tanto, Jesús sigue diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:16. De aquí se desprende claramente que el separarnos del mundo hoy día y de ese modo privarlo de su única luz, no glorifica a Dios en manera alguna. Simplemente obstaculiza su propósito en nosotros y en la humanidad. Es verdad que la carrera de Juan el Bautista era muy diferente. Él en verdad se retiró del mundo viviendo austeramente en lugares desiertos, subsistiendo, se nos dice, de langostas y miel silvestre. Los hombres fueron allí a buscarle, pues aún allí era una luz que ardía y brillaba. Sin embargo, se nos recuerda que no era él la luz, Juan 1:8. Él vino solo para dar testimonio de esa luz. Su testimonio fue el último y el más grande del antiguo orden profético, pero fue así pues señalaba hacia adelante a Jesús. Jesús solo fue aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo, y él en verdad en el mundo estaba, no fuera de él, Juan 1:9-10. El cristianismo se deriva de él. Dios puede utilizar a un Juan clamando en el desierto, pero nunca fue su propósito que su iglesia sea una selecta compañía viviendo según el principio de abstinencia. Hemos visto ya cómo la abstinencia, no manejes, ni gustes, ni toques, era simplemente un elemento del sistema de este mundo y como tal daba lugar a sospecha, Colosenses 2:21. Pero debemos avanzar un poco más y nuevamente el apóstol Pablo nos ayuda. En Romanos 14:17 él demuestra cómo la vida cristiana es algo completamente separada de la controversia sobre lo que debemos hacer y lo que no conviene. El reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, que es imposible concebirlo en esos términos, sino justicia, paz y gozo en él. Espíritu Santo, que están en un reino totalmente distinto. El creyente vive y es guiado no por reglas que especifican hasta qué punto puede entremezclarse con los hombres, sino por estas cualidades interiores que recibe por medio del Espíritu Santo de Dios. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Será bueno detenernos a meditar por un momento sobre la segunda de estas cualidades. Pues la paz, como veremos, es un elemento potente en la respuesta de Dios a la oración de su Hijo cuando pidió que nos guardara del maligno, Juan 17:15. En Dios mismo hay una paz, una profunda calma de espíritu que lo mantiene sereno y tranquilo en medio de inefables conflictos y contradicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero en mí podréis tener paz, Juan 16:33. Con cuánta facilidad nos turbamos en cuanto empiezan a ir mal las cosas. Pero, ¿nos hemos detenido alguna vez para considerar qué fue lo que malogró aquel gran propósito que Dios se había propuesto en su corazón? Dios, que es luz, tenía un plan eterno.
Haciendo que la luz brillara en la oscuridad, Él había establecido que este mundo fuese el lugar donde se llevaría a cabo ese plan. Luego Satanás, como recordaremos, apareció para oponerse a Dios, de modo que los hombres llegaron a amar más las tinieblas que la luz. Sin embargo, a pesar de este impedimento, cuyas implicancias apreciamos bien poco, Dios conserva en sí mismo una paz imperturbable. Es esa paz de Dios que, como dice Pablo, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. ¿Qué es lo que en realidad significa una guarnición? Significa que mi enemigo tiene que derrotar al guardia armado que está a la puerta antes de que pueda llegar a donde estoy yo. Antes de que pueda alcanzarme a mí debe derrotar a la misma guarnición. De modo que me atrevo a estar tan calmo como Dios. Pues la paz que guarda a Dios me está guardando a mí. Esto es algo que el mundo no conoce en absoluto. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, Juan 14:27. Los hombres no han comprendido en absoluto a Jesús. Todo lo que él hacía estaba mal para ellos, pues la luz que estaba en ellos era tinieblas. Aún se atrevieron a identificar al espíritu que estaba en él con Belzebub, el príncipe de los demonios. Sin embargo, cuando le acusaron de ser comilón y bebedor de vino, ¿cuál fue su actitud? Te alabo, Padre, Mateo 11:19, 11:25. Él permaneció inconmovido, pues en espíritu habitaba en la paz de Dios. O bien recordamos aquella última noche antes de su pasión. Todo parecía salir mal, un amigo que salía en la noche para traicionarlo, otro desenvainando una espada con ira, otros escondiéndose y otro corriendo desnudo en su afán de escapar. En medio de todo eso Jesús dijo a los que habían llegado para tomarle, yo soy, tan pacífica y calladamente que en lugar de estar el nervioso eran ellos que temblaron y cayeron a tierra. Esta es una experiencia que se ha repetido en los mártires de todos los tiempos. Podían ser torturados o quemados y sin embargo, porque poseían su paz, los que les contemplaban solo podían maravillarse ante su dignidad y compostura. No nos causa sorpresa por tanto que Pablo diga que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Qué notable es el contraste que Jesús traza entre estar en el mundo donde tendremos tribulación y estar en el donde podemos tener paz. Si Dios nos ha colocado en el primero, donde nos abruman la opresión, las demandas y las necesidades del inmundo, también nos ha colocado en el otro, en aquel, para que Él nos mantenga tranquilos en medio de la bruma. Jesús mismo dijo en una oportunidad, ¿quién es el que me ha tocado? Levítico 8:45. Él sintió que alguien de entre esa multitud en Capernaum le había tocado con fe. Esa acción llegó a su corazón compasivo mientras que la opresión de los demás que le apretaban no tuvo tal efecto. Aunque empujaban impacientemente él no lo sentía en lo más mínimo pues había poco en común entre él y la multitud. No como el mundo la da, yo os la doy. Sí. Nuestra vida es la de los hombres, seremos llevados por el mundo, si es la vida del espíritu, será inconmovible ante las opresiones del mundo. Justicia y paz y gozo, de tales cosas se ocupa el reino de Dios. No seamos atraídos por tanto al antiguo reino de comer y beber, pues no es ni la prescripción ni la prohibición, estas cosas que nos concierne sino otro mundo completamente distinto. De modo que nosotros que somos del reino no necesitamos abstenernos. Vencemos al mundo no por abstenernos de las cosas mundanas sino por pertenecer positivamente a otro mundo. Esto es, al poseer un amor, un gozo y una paz que el mundo no puede dar y que los hombres necesitan en gran manera. En lugar de procurar evadir al mundo necesitamos ver cuán privilegiados somos de haber sido colocados allí por Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Juan 17:18. ¡Qué afirmación! La Iglesia es la sucesora de Jesús, una colonia plantada aquí en el mismo centro del territorio de Satanás. Es algo que Satanás no puede tolerar, así como tampoco pudo tolerar a Jesús mismo y sin embargo es algo del cual no puede deshacerse por ningún medio.
Es una colonia del cielo, un instrumento extranjero en su territorio y contra el cual es totalmente impotente. Hijitos de Dios, nos llama Pablo, en medio de la gente mala y perversa. Ustedes brillan entre ellos como estrellas en un mundo oscuro, Filipenses 2:15, vers. Popular. Dios nos ha colocado deliberadamente en el cosmos para demostrar en realidad lo que es. Debemos irradiar la luz divina, para que todos los hombres vean la abierta rebeldía del mundo hacia Dios por un lado, y por el otro que es hueco y vacío. Y nuestra tarea no concluye aquí. Debemos proclamar a los hombres estas buenas nuevas que, si se tornan a ella, la luz de Dios en el rostro de Jesucristo les librará de la hueca vanidad del mundo y les colocará en la plenitud que es suya. Es esta doble misión de la Iglesia que produce el odio de Satanás. No hay nada que lo irrite tanto como la presencia de la Iglesia en el mundo. Nada le agradaría más que ver removida su luz reveladora. La Iglesia es una fuente de constante irritación y enojo para el adversario de Dios. El solo hecho de que estamos en el mundo molesta e irrita a Satanás. Entonces, ¿por qué hemos de abandonarlo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Marcos 16:15. Este es el privilegio del creyente. Es también su deber. Aquellos que procuran retirarse del mundo solo están demostrando que están todavía en alguna medida esclavizados por el pensar mundano. Nosotros que no somos del mundo no tenemos motivo alguno para procurar dejarlo, pues es allí donde debemos estar. De modo que no es necesario que dejemos nuestros empleos seculares. Al contrario, es precisamente allí donde debemos testificar y predicar el Evangelio. En este asunto no hay consideraciones seculares sino solo espirituales. No vivimos vidas separadas en compartimentos, como creyentes en la Iglesia y como seres seculares el resto del tiempo. No hay tal cosa en nuestra profesión o en nuestro empleo que Dios quiso separar de nuestra vida como hijos suyos. Todo lo que hacemos, ya sea en el campo, en la ruta, en el negocio, la fábrica, la cocina, el hospital o la escuela, tiene valor espiritual en cuanto al reino de Cristo. Todo ha de ser reclamado para Él. Satanás preferiría mucho más que no hubiesen creyentes en ninguno de estos lugares, pues estorban decididamente allí. Él procura por tanto amedrentarnos para que nos retiremos del mundo y, si no puede hacer eso, procura envolvernos en su sistema mundano, haciéndonos pensar a su manera, conformando nuestro comportamiento a su estándar. Cualquiera de esas dos cosas sería un triunfo para él. El hecho de que nosotros estemos en el mundo, pero con todas nuestras esperanzas, todos nuestros intereses y todas nuestras perspectivas, fuera del mundo, constituye la derrota de Satanás y la gloria de Dios. Con respecto a la presencia de Jesús, la luz, en el mundo, está escrito que las tinieblas no prevalecieron contra ella, Juan 1:5. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que debemos prevalecer sobre el pecado, pero dice claramente que debemos vencer al mundo. En relación con el pecado la palabra de Dios solo habla de liberación, es en relación con el mundo que habla de victoria. Necesitamos la liberación del pecado pues Dios jamás quiso que tomáramos contacto con él, pero no necesitamos ni debemos buscar ser liberados del mundo pues es el propósito de Dios que tengamos contacto con él. No somos liberados del mundo, pero al nacer de arriba tenemos victoria sobre él, y tenemos esta victoria en el mismo sentido y con la misma certidumbre con que la luz venció a las tinieblas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:4,5. La clave de la victoria es siempre nuestra relación de fe con el Hijo victorioso. Confiad dijo, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Solo Jesús podía hacer tal afirmación, y lo podía hacer porque antes ya había declarado que, el príncipe de este mundo. Nada tiene en mí, Juan 14:30. Era la primera vez que alguno en la tierra había dicho tal cosa. Él lo dijo y venció. Por medio de su victoria el príncipe,
de este mundo fue echado fuera y Jesús comenzó a traer a los hombres hacia sí. Ya que Él lo dijo, nosotros nos atrevemos a decirlo ahora también. Por haber nacido de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, yo puedo estar en el mismo mundo donde estuvo mi Señor y, en el mismo sentido que Él, puedo estar completamente apartado del mundo, una lámpara colocada sobre su pedestal, dando luz a todos los que entran en la casa. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. La Iglesia glorifica a Dios, no por salir del mundo sino al irradiar su luz en el mundo. El ciclo no es el lugar para glorificar a Dios, será el lugar donde le alabaremos a Él. El lugar donde debemos glorificarle es aquí. No améis al mundo por Watchman Nee. Capítulo 4. Separación. Hemos visto a la Iglesia como una fuente de constante irritación para Satanás, causándole una aguda molestia y limitando su libertad de movimiento. Aunque está en el mundo, la Iglesia no solo rehúsa ayudar en su construcción sino persiste en pronunciar juicio sobre él. Pero si esto es verdad, si la Iglesia es siempre una fuente de irritación al mundo, entonces de igual modo el mundo es una fuente de constante tristeza para la Iglesia. Y ya que el mundo está siempre desarrollándose, su poder de entristecer al pueblo de Dios va siempre en aumento. En verdad la Iglesia tiene que enfrentar una fuerza mayor en el mundo hoy día de la que tuvo que enfrentar en los primeros tiempos. En aquella época los hijos de Dios se enfrentaban con persecución abierta manifestada en el maltrato físico de sus personas, Hechos 12, 2 de Corintios 11. Siempre chocaban con lo material o tangible. Ahora el problema más grande que enfrentan en el mundo es más sutil, una fuerza intangible, espiritualmente maligna, detrás de las cosas materiales. El impacto de esa fuerza espiritual hoy día es mucho mayor que en aquellos tiempos. Mientras que por un lado es verdad que el pecado y la violencia serán mayores que nunca al fin de esta era, se ve claramente también en la palabra de Dios que no es específicamente contra estas cosas que la Iglesia tendrá que luchar, sino contra la atracción espiritual de cosas mucho más sencillas y cotidianas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Levítico 17, 26 al 29. El énfasis que hace Jesús aquí no es que estas cosas, comida, casamiento, comercio, agricultura, ingeniería, eran características sobresalientes de los días de Lot y de Noé, sino que serán características de los últimos días. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Verso 30, este es el punto crucial. Pues estas cosas no son de por sí pecaminosas, simplemente son casas mundanas. ¿Cuándo se ha dado tanta atención a la buena vida como en nuestros días? El alimento y el vestido han llegado a ser la preocupación especial de los hijos de Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Para muchos estos son los únicos temas de conversación. Hay un poder que nos obliga a considerar estas cosas, nuestra misma existencia demanda que les prestemos atención. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, etc. Nos insta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos asegura que al hacer esto, todas estas cosas nos serán añadidas. Nos exhorta a no tener cuidado, a no preocuparnos por la comida o el vestido, pues si Dios cuida de las flores del campo y de las aves del cielo, no cuidará aún más de nosotros, su pueblo. Pero a juzgar por nuestras ansiedades parecería que ellos reciben cuidados, pero nosotros no. He aquí el punto que necesita un especial énfasis. Esta condición es anormal.
La atención indebida a la comida y la bebida, en cualquiera de los extremos ya sea de subsistencia o lujo, que caracteriza a tantos creyentes en estos días, dista mucho de ser normal, es sobrenatural. Pues no nos enfrentamos aquí con un mero asunto de comida y bebida, nos enfrentamos con demonios. Satanás concibió y ahora controla el orden mundano y está dispuesto a utilizar poder demoníaco por medio de las cosas mundanas para atraernos al mundo. El presente estado de cosas no puede explicarse de otra manera. O, que los hijos de Dios despertaran a este hecho. En tiempos pasados los santos de Dios enfrentaron toda suerte de dificultades, y sin embargo en medio de la opresión alzaban los ojos y confiaban en Dios. En las presiones de hoy día, sin embargo, están tan confundidos y turbados que parece serles imposible confiar en Él. Es fundamental que comprendamos el origen satánico de toda esta opresión y confusión. Lo mismo es verdad en cuanto al matrimonio. Nunca hemos encontrado tantos problemas en esta esfera como hoy. Reina la confusión mientras que los jóvenes rompen con las antiguas tradiciones, pero les falta la dirección de otras que las reemplacen. Este hecho no puede explicarse naturalmente sino en forma sobrenatural. Casándose y dando en casamiento es algo sano y normal en cualquier época, pero hoy día hay un elemento que se está introduciendo en estas cosas que no es natural. Lo mismo ocurre con la siembra y la edificación, con la compra y la venta. Todas estas cosas pueden ser perfectamente legítimas y benéficas, pero hoy el poder detrás de ellas presiona sobre los hombres hasta que quedan perturbados y pierden su equilibrio. La fuerza maligna que potencializa el sistema mundano ha precipitado una condición donde vemos dos extremos. El uno de completa inhabilidad de lograr lo suficiente para poder subsistir y el otro de extraordinarias oportunidades para acumular riquezas. Por un lado, muchos creyentes se encuentran en dificultades económicas sin precedentes, por el otro muchos se enfrentan con oportunidades, también sin precedentes, de enriquecerse. Ambas condiciones son anormales. Si escucháramos las conversaciones en los hogares hoy día oiríamos frases como estas: la semana pasada compré tal cosa y tal cosa por tanto y ahorré tanto. Por suerte lo compré hace un año, de otro modo hubiera perdido bastante. Si desea vender, venda ahora mientras la plaza sea favorable. Hemos notado cómo la gente corre de aquí para allá, afiebradamente haciendo transacciones. Los médicos compran acciones, los fabricantes de tela venden papel, hombres y mujeres que jamás habían tocado estas cosas antes, han sido envueltos por la corriente de especulación. Están atrapados en un remolino comercial que los hace girar vertiginosamente. ¿No comprendemos que este estado de cosas no es natural? ¿No vemos que aquí hay un poder que está cautivando a los hombres? La gente no actúa sensatamente, están fuera de sí. El afán de comprar y vender no es solo una cuestión de ganar dinero o de perderlo. Consiste en verdad de entrar en contacto con un sistema satánico. Estamos viviendo en los últimos tiempos. En una época cuando ha sido liberado un poder especial que impulsa a los hombres, quieran o no. De modo que la médula de asunto no es pecaminosidad sino mundanalidad. ¿Quién se atrevería a decir que hacemos mal en comer y beber? ¿Quién desaprobaría de casarse y de dar en casamiento? ¿Quién pondría en duda nuestro derecho de comprar y vender? Estas cosas no son malas en sí mismas, el mal yace en el poder espiritual que está detrás de ellas y que por su intermedio presiona inexorablemente sobre nosotros. O, que despertáramos al hecho que, mientras estas cosas son comunes y tan sencillas, son utilizadas por Satanás para atrapar a los hijos de Dios en la gran red de su sistema mundano. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. Notemos el término vida en estas palabras de Jesús. En el Nuevo Testamento griego se utilizan tres palabras para significar vida: zoe, vida espiritual; psuche, vida psicológica; y bios,
vida biológica. Esta última es la que se utiliza aquí, aparece en su forma adjetiva, bióticos de esta vida. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.